Lo dijo él. A primera hora. Entramos en materia, Gonzalo Abraham Molestina, bienvenido, buenos días. Les saludamos desde Quito a mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Consejero, buenos días. Fabricio, Andrea, qué gusto saludarles. Muy buena mañana para todos, también para su audiencia. Gracias a usted. A ver, le quieren llevar a juicio político. De hecho, ya ayer la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento, calificó y comenzó el trámite. Pero le quieren llevar a usted a juicio político de acuerdo a su acusador. Por incumplimiento de funciones, porque usted no podía ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no cumplía con el requisito del tiempo mínimo que debía transcurrir entre su desafiliación de una organización política y su candidatura. ¿Usted era afiliado a una organización política? Porque yo creo que eso hay que explicar a la audiencia. ¿Era o no era afiliado a una organización política, Gonzalo? Fabricio, al igual que muchos ecuatorianos que de la noche a la mañana aparecieron afiliados a organizaciones políticas, pues yo viví la misma situación y fui víctima de esto. Es decir, que en ningún momento existió una afiliación como tal. Por ende, los argumentos que acabo de expresarle fueron expuestos al Tribunal Contencioso Electoral, que es el ente competente a fin de poder analizar esto a profundidad, en donde el tribunal, no solo tomando lo expresado por mí, sino ahondando también en la información que tenía el Consejo Nacional Electoral, pues la procesa y finalmente emite una sentencia que da lugar a mi inscripción como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. En este sentido, este juicio político es un pleno despropósito, una mamarrachada, como ha sido llamado por algunos, que lo que busca desde mi punto de vista no es necesariamente el poderme convocar a rendir cuentas sobre este particular, sino más bien ejercer algún tipo de presión frente a las decisiones que pueden tomarse en el Consejo de Participación Ciudadana, o quizás motivar mi retiro, producto de que mi postura a lo largo de todo este tiempo en la institución ha sido crítica e incómoda, alineada al deber ser, a lo que debemos cumplir como servidores públicos. Es eso lo que he hecho hasta el momento, estimado Fabricio, y me permito aclararlo para que la audiencia y la ciudadanía lo sepan. Gonzalo, esto último que acaba de decir, ¿usted siente que están presionando para que o lo destituyan o usted renuncie? Mire, yo le digo algo, Fabricio. Se ha criticado y se ha cuestionado siempre que el Consejo de Participación Ciudadana sea independiente de influencias políticas. No puede ser que en este momento que hay alguien que está motivando esa independencia y es actuar conforme al nivel crítico, conforme al debido proceso, conforme a encontrar los mejores perfiles que sean de utilidad para el país, llegue o esté presente y finalmente el mismo sistema se encargue de retirarlo. Es decir, esto es un despropósito pleno que me llama muchísimo la atención porque va totalmente contrario a lo que se defiende de esta exigencia de independencia que tenga un consejero. Entonces, frente a lo que se está motivando, primero, que no tiene sustentos ni argumentos, que adicionalmente se alinea un timing muy preciso, porque estamos hablando de que en este momento se están dando procesos muy relevantes, que es el de la renovación del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, que justo en este momento, pues esto se ha llevado a la Comisión de Fiscalización, que por cierto, me permito compartirle, Fabricio, usted lo decía hace un momento, tiene mucha experiencia en el tema parlamentario, como periodista, y sabe que el día de ayer, además de que este juicio político se aprueba en 15 minutos, un juicio político flash, adicionalmente a esto, por información también que comparten algunos conocedores del tema, no se presenta un informe de calificación, es decir, que únicamente se aboca a conocimiento y se califica de manera inmediata, y no se emite este informe que nace de los asesores, en el que se confirma que se cumpla con el artículo 131 de la Constitución. Es decir, ¿qué confianza o garantías puede generar un proceso de este tipo que se maneja de manera expedita, que adicionalmente no cumple con este aspecto que acabo de mencionar y que por supuesto se evidencia la necesidad de avanzar céleres, rápidos y demás a fin de lograr mi retiro de esta institución, que es lo que persigo, ¿no? Consejero, buenos días, le saluda Andrea Orbe. Quiero entonces regresar un poquito hacia lo que usted nos comentaba. En primera instancia, a usted le están diciendo que ha incumplido funciones. Esa es la primera pregunta. ¿Tiene entonces o no que ver, están en los tiempos incluso de poner que usted ha incumplido funciones cuando esto pasa incluso antes de su candidatura? Y usted logra demostrar en el Tribunal Contencioso Electoral que en efecto ese fue un error, que usted pertenecía o estaba afiliado a una organización política como un error. Mire, aquí hay algo, sobre la primera parte, nada más me causa algo de gracia, ¿no? De risa, ¿no? Porque me están
en teoría, juzgando por algo de cumplimiento de funciones cuando aún ni siquiera había iniciado mis funciones. Ya por ahí vamos viendo este despropósito. Y como segundo punto, hay un principio jurídico que es el non bis in idem, es decir, que uno no puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, ya un órgano competente de última instancia en materia de justicia electoral revisó toda esta información. Ojo, no es que yo he llegado pateando el perro diciendo inscríbame en este proceso, en lo absoluto. Cumplí con el debido proceso. Mi candidatura fue impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Presenté los argumentos suficientes para poder apelar esta decisión y el Tribunal Contencioso Electoral me da la razón. Es decir, hay una sentencia. ¿Sabe usted lo peligroso que es esto? Porque se vulnera el Estado de Derecho al dejar de lado una sentencia y pensar que se puede hacer control político sobre esto. Es decir, ¿cuántos casos, a lo mejor también de actores políticos, de servidores públicos que ya están cerrados por una sentencia, podrán reabrirse por parte de la Comisión de Fiscalización porque a ellos les parece que no se juzgó bien? O sea, es un sinsentido pleno, estimada Andrea. Es decir, por este voto salvado, entiendo que hubo un voto salvado en el Tribunal Contencioso Electoral y por eso se retoma este tema. Efectivamente, pero un voto salvado no es sentencia. Los cuerpos colegiados toman su decisión acorde a una mayoría. Si la mayoría se impone pues, con una decisión, que es lo que estos consideran alineado al derecho y demás, pues esa es la decisión final, esa es la sentencia. Hablar al día de hoy de que un voto salvado pues lleva a dudar, por favor. ¿Qué pasa con nuestras universidades que no están enseñando lo básico del derecho? Verdaderamente solo queda reírse de esta mamarrachada que, repito, tiene intenciones más políticas desde mi punto de vista, antes que verdaderamente de ejercer un control de fiscalización. Y me apena esto. Porque como bien decía Fabricio, no puede el control político, solo con esto concluyo, estimado Fabricio, no puede el control político utilizarse para perseguir o para retirar a quienes piensen diferente. Eso es lo que enriquece a la democracia, las ideas diferentes, las posturas distintas. Eso es lo que finalmente nos lleva a tomar hasta mejores decisiones, porque es un contrapeso a lo que a lo mejor está mal y por su propia cuenta no lleguen a notarlo, ¿no? A ver, usted ya nos explicó lo del tema del voto salvado. Antes de eso, inicialmente su candidatura no fue calificada por el Consejo Nacional Electoral. Luego presenta el correspondiente recurso jurídico ante el Tribunal Contencioso Electoral y con votación de mayoría se califica su candidatura. ¿Qué resolvieron los jueces que votaron por mayoría? O sea, ¿cuál fue la argumentación jurídica de los jueces que en cambio avalaron su inscripción como candidato? Bueno, efectivamente se refieren a que había una afiliación irregular, que no podía comprobarse esta afiliación y demás aspectos. Entonces, Fabricio, esto no es nada nuevo. Miles de ecuatorianos han visto afectados por estas firmas que pasan a ser un recurso para poder registrarse los partidos políticos del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no podemos ser ajenos a esa realidad. Por ende, el Tribunal Contencioso Electoral en sus argumentos pues llega a esta definición que, repito, no vulnerar mi derecho de participación y adicionalmente pues dar lugar a mi inscripción como candidato. Pero aquí ya hay una sentencia dada y adicionalmente me permito compartir algo con usted, Fabricio. Bueno, creo que usted jamás me ha visto alzar una bandera a lo largo de todo este tiempo que he tenido el gusto de tener entrevistas con usted. Jamás me ha visto alzar una bandera y he sido muy crítico de todas las corrientes políticas de este país. Por eso, esto definitivamente es algo sin pies ni cabeza. Y incluso el día de ayer traté de escuchar las declaraciones del asambleísta que defiende esta postura. Que defiende pues este juicio político que lo emociona, que lo lleva a la Comisión de Fiscalización. En 2 minutos no pudo explicar cuál era el sentido de esto. Tal es así que los periodistas le repetían la pregunta de cuál es la motivación para llevarlo a juicio político, porque no se comprendía muy bien. Un discurso lleno de retórica y de intenciones que claramente nos lleva a pensar de que es una presión política sobre una institución que debería ser ajena. Pero ¿por qué dice que no podía explicar? ¿Cuál, en cambio, era la exposición del asambleísta interpelante? Bueno, una retórica amplia, ¿no? Una retórica bastante amplia sobre lo que es la Constitución, cosas que yo también conozco. Pero no vamos a intentar engañar con retórica lo que sabemos que no tiene ni pies ni cabeza, estimado Fabricio. Esto es una realidad. Me apena muchísimo que la inexperiencia ronde el control político, porque el control político no puede malutilizarse de esta manera. Debe buscar el deber ser, el sentido común, la justicia en sí, por supuesto, porque ese es el sentido de la fiscalización, pero no puede utilizarse de esta manera a fin de, pues, ejercer presiones o qué sé yo. Ahora, yo comparto con el presidente de la República cuando éste expresa dentro de sus preguntas la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.
Yo comparto. ¿Por qué? Porque intentando yo desde que llegué a esta institución, y no es que quiero tirarme flores ni nada por el estilo, sino que lo he intentado y usted ha sido testigo de eso, Fabricio. Intentando alinear esta institución al deber ser, a lo que debería ser en sentido crítico y objetivo, pues mire lo que está pasando conmigo. Es decir, que esta institución jamás va a estar lejana a intereses políticos, a influencias políticas, a presiones políticas. Por ende, cuando se habla de la pregunta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, yo estoy de acuerdo. Es una vía interesante para poder innovar en ese aspecto, de encontrar otras formas para designar autoridades de control. Quizá yo no esté de acuerdo 100% en que sea la Asamblea, porque volveríamos a lo que ya pasó antes, pero sí podríamos hablar a lo mejor de comisiones móviles que se conformen con la academia, que no tengan un costo excesivo con toda una estructura burocrática, sino que sean específicamente creadas para determinada designación o concursos. Entonces, hay mucho por debatir sobre eso. Pero repito, esta es mi postura, es lo que defiendo y, por supuesto, listos para visitar la Comisión de Fiscalización y, si es necesario, pues el Pleno de la Asamblea Nacional también. Consejero, usted ha dicho que a su decir, a usted les habría sido incómodos a los del Consejo de Participación Ciudadana, pero tal vez hay algún acontecimiento específico en el que usted cree que tal vez, digamos, derramó ya el vaso, ¿verdad? Esta gota que derrama el vaso. Tal vez hubo algo en específico que hace que, a su parecer, esto sea, digamos, esta presión para que usted o se retire o ellos lo saquen de ahí. Mire, cosas que he exigido al Consejo de Participación Ciudadana, que empecemos las sesiones puntuales, nunca pasa. Adicionalmente, que trabajemos en los procesos de designación, que adicionalmente pues se dé un reporte de manera semanal sobre cómo están avanzando los procesos de designación, cosa que es nuestra principal facultad. Adicionalmente, porque nos enmarquemos en el deber ser. Cuando se suscitó este evento del retiro de uno de los integrantes de la terna de la Corte Nacional de Justicia, yo expuse mi parecer de que no era la forma, porque no estábamos en un momento de impugnaciones o prohibiciones o observaciones por parte de la ciudadanía para receptar una impugnación de un ciudadano. Es decir, no es que estaba en desacuerdo con la impugnación presentada por el ciudadano, sino que no era el momento para poder revisarla dentro de la fase, lo cual creería podría también haber argumentado, sumado más bien a esta postura que han tenido en mi contra al interno del Consejo. Ahora, yo veo esto desde el punto de vista objetivo. La ciudadanía nos paga un salario que debemos de vengarlo con trabajo. Lo peor que puede pasar es que nosotros lleguemos a sentarnos en ese cuerpo colegiado y simplemente agachar la cabeza y alzar la mano para todo. Eso no es trabajo. Y tiene esto también una responsabilidad importante, analizar frente a cada decisión lo que debemos hacer. Si esto molesta al status quo, al sistema lamentablemente instalado en esta institución, no es mi culpa, Andrea, Fabricio. Mi responsabilidad es trabajar, mi responsabilidad es con el pueblo ecuatoriano, con los ciudadanos, y no es que quiero ser trillado en esto, pero tenemos como servidores públicos que recuperar ese sentido de servir a la gente, de vengar el salario que nos pagan y de ser responsable con cada uno de quienes en su momento nos dieron su confianza a través del voto. Oiga, Gonzalo, pero la pregunta de Andrés es absolutamente pertinente, sobre todo porque si uno revisa los antecedentes, si uno revisa la historia del Consejo, no solo la historia reciente, sino a lo largo del tiempo, uno se va a encontrar con los cambios de acuerdo a la correlación de fuerzas. A ver, si yo reviso la historia del Consejo antes de que los consejeros en 2019 sean elegidos por primera vez a través del voto popular, nos encontramos, por ejemplo, en su mayoría con consejos de participación ciudadana y control social completamente alineados al poder político de turno. Eso pasó durante el gobierno del presidente Correa, con digamos, tal vez la excepción del primer consejo, luego del transitorio, que lo encabezó el doctor Julián Gomán. Tuvimos el primer consejo definitivo y en ese consejo hubo dos consejeros que eran David Rosero y Andrea Rivera, que se convirtieron en una suerte de contradictores del resto y que inclusive fueron señalados y estigmatizados por los consejeros de mayoría. Después tuvimos el siguiente consejo que era completamente alineado con la postura del sector oficial. Luego tenemos los consejos desde el año 2019, ese consejo que perdió 12 consejeros en 4 años, hasta que terminó con los suplentes de los suplentes ahí en los últimos 3 o 4 meses tratando de tomar decisiones. Y luego tenemos el actual consejo que también ha tenido problemas desde el inicio, luego de que Allen Berbera fue elegido presidente, después perdió el cargo, tenemos lo que pasó con Augusto Verdúa, con Yadira Santos, etcétera. Bueno, ha sido lamentablemente un camino muy tortuoso, pero el consejo, de alguna manera uno lo identifica desde afuera con posturas políticas, o sea, dependiendo de quién esté,
hay un alineamiento y uno ya sabe si hay o no una mayoría política. Yo le pregunto a usted si usted se ha alineado con alguna de esas posturas, si existen esas posturas a la interna del Consejo en este momento, Gonzalo. Fabricio, yo podría decirle que no me considero ni de mayoría ni de minoría. Me alineo a la independencia y al sentido común y a nivel crítico. Lo digo nuevamente. Cuando son decisiones que van acorde a esto, pues yo voto a favor. Cuando son decisiones que lamentablemente pues no se alinean a lo que debe ser, pues voto en contra. Es decir, que no necesariamente soy ni de la mayoría ni de la minoría. Más bien, mi voto dependerá del criterio y el argumento con el cual se sustentan las mociones que se presentan. Entonces, ¿no hay una correlación de fuerzas en este momento o sí la hay, pero resulta que necesitan su voto? En este momento hay una mayoría consolidada, eso hay que reconocerlo, en donde incluso ni siquiera necesitan mi voto. Es decir, esto no necesariamente mi participación en esto es definitoria o es dirimente frente a la decisión que se toma desde la mayoría. Pero lo que sí me preocupa es que a lo mejor mi perspectiva y mi comunicación, porque es el deber que tenemos todos como servidores públicos de comunicar lo que estamos haciendo, con lo que estamos de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo, sea también un factor que haya molestado. Y eso me preocupa, porque esta transparencia no puede detenerse, no puede rechazarse, no puede vulnerarse. Mientras más se sepa del trabajo que que el Consejo está haciendo, ahora que soy parte de esta organización durante el tiempo que esté vigente, pues el comunicar lo que hacemos es parte del ejercicio de transparencia, aspecto que no debería restringirse. Pero en todo caso, Fabricio, pendiente de lo que se venga conforme a la convocatoria de la Comisión de Fiscalización, estaré gustoso de visitarles y, por supuesto, de compartir con ustedes los avances que vayamos teniendo en este proceso. Y solo como para ir finalizando, consejero, ¿cómo le parece que esto se esté dando justamente, usted ya lo decía, a puertas de un concurso para el Consejo de la Judicatura, el concurso para Fiscal General del Estado? ¿Cree incluso que, más bien, cómo mira usted estos dos procesos? Son dos procesos que avanzan, tanto Judicatura como Fiscalía General del Estado. En el caso de la Judicatura está próximo a convocarse ya el escrutinio público. Aprovecho este espacio para invitar a la ciudadanía a participar, a los profesionales del derecho, si es que tuviera alguno de los integrantes de las ternas alguna prohibición, inhabilidad, haya omitido información o algo por el estilo. Claramente las razones están dentro de la convocatoria de impugnación ciudadana, pues los invito a presentar sus recursos. Es necesario que participen. El país no se construye solo desde el Consejo de Participación Ciudadana, más bien esto se lo hace con la participación de todos. Y adicionalmente, la Fiscalía General del Estado es un proceso que ya ha logrado cumplir con el plazo para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, la recepción de postulaciones, a eso me refiero. Es decir, que ahora el equipo técnico pasará a evaluar los requisitos y demás otros aspectos de los perfiles que han sido postulantes para este proceso. Procesos que avanzan, que definitivamente, Andrea, esto nos lleva a pensar algo. Si usted me hace una pregunta como la que me acaba de hacer de cómo veo los concursos en medio también de este juicio político, percibo que hay esa duda de parte de la ciudadanía que puede terminar el día de mañana generando desconfianza. Es decir, ¿por qué se da justo el juicio político en este momento cuando avanzan dos procesos tan relevantes como estos? Es decir, ¿qué tipo de confianza puede generar estos procesos cuando haya un consejero que está siendo llevado a juicio político sin causales y sin razón aparente? Entonces, algo que debemos tener también como instituciones, siempre, y lo he dicho, es generar valor público, confianza, que se sepa que los procesos avanzan conforme al deber ser, pero también que a lo largo de todo este proceso se cuide la transparencia y legitimidad de lo que se está haciendo, porque si no, el día de mañana vamos a tener una ciudadanía insatisfecha que adicionalmente, pues desde los medios de comunicación van a cuestionar las decisiones que se han tomado desde el Consejo de Participación Ciudadana. Y al menos durante el tiempo que esta institución esté vigente, debe procurar generar algo de legitimidad o confianza en las decisiones que esta vaya a tomar. Correcto. Gonzalo Albán, gracias por el tiempo. Seguiremos el desarrollo de este trámite de juicio político. Muy gentil. Gracias, Gonzalo. A usted, Fabricio, Andrea, que tengan una excelente mañana. Buenos días. Gracias a Gonzalo Albán Molestina, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.